Buenas noches, iglesia, Dios los bendiga. Es un privilegio para mí una vez más estar aquí conectados para que podamos meditar en la palabra del Señor. Esperamos que hayan tenido una excelente semana. Bueno, estamos a la mitad, pero bueno, bendito sea Dios que nos cuida, que nos protege, que nos ayuda y que Él quiere hablarnos en esta noche. Quiero recordarles algunos de nuestros anuncios importantes, recordarles que el día de mañana tenemos nuestro grupo de estudio bíblico para los adultos a partir de las 6:30 de la noche a través de Google Meet. Para que todos los que deseen conectarse, es muy sencillo, yo les mando el enlace y nos conectamos para que hagamos una meditación bien especial de la palabra del Señor, estudiemos el texto y podamos aprender qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de ese texto que vamos a hablar el día de mañana, si Dios lo permite. También recordarles que tenemos nuestro culto el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Cordialmente invitados. Seguimos transmitiendo también a través de Facebook Live para los que están en casa. Y las citas aquí a las 9 de la mañana. Muy bien, mis hermanos. Vamos a orar entonces en esta noche. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Así que vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por el enorme privilegio que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de aprender de ti, de escucharte, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos estás preparando para ser tu esposa, Señor, la esposa de tu Hijo Jesucristo. Señor, enséñanos en esta noche y sigue haciendo tu obra en nuestras almas, Señor. La necesitamos, Señor. Gracias porque tú has prometido que si tú empiezas la obra, tú la terminas, Señor. Necesitamos de tu gracia, que sigas ayudándonos a ser cada día como tu Hijo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, quiero invitarles para que vayamos al libro de Jeremías. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18, versos 1 al 4. Vamos hoy a leer estos versículos, Jeremías 18, versículos 1 hasta el 4. Y dice la palabra de Dios allí. Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Muy bien, mis hermanos, quisiera que meditáramos en algo, y es, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? ¿Cuál es ese propósito? ¿Y qué debo hacer para luchar para poder alcanzarlo? Dios tiene un propósito para todos nosotros. Y qué bueno que nosotros no perdamos el rumbo, ¿verdad? Pero sucede que hay momentos en nuestra vida en que a veces nos desviamos, a veces estamos distraídos, a veces hay algún tipo de pecado que quiere atraparnos y empezamos entonces a desviarnos de ese propósito de Dios. Resulta que esta porción que estamos leyendo en esta noche nos habla de una parte del ministerio del profeta Jeremías, un profeta muy interesante que Dios, por su misericordia, decidió llamar a su servicio. Y este profeta profetizó antes de que el pueblo de Dios fuera llevado al cautiverio por Babilonia. Algunos dicen que ese era el profeta llorón, que lloraba muchísimo. Sin embargo, este es un hombre que fue tremendamente usado por el Señor. Y lo que Dios hizo con este hombre a veces nos debe dar aliento. Cuando a veces en la obra, cuando a veces en el evangelismo, cuando a veces cuando estamos compartiendo el evangelio, no vemos los resultados. Si usted se toma el tiempo de estudiar profundamente este libro de Jeremías, se va a dar cuenta que a las personas a quien Jeremías le profetizó, la verdad no le escucharon. Sin embargo, para los ojos de Dios, Jeremías fue un hombre fiel. Jeremías fue un hombre que cumplió con el propósito que Dios le encomendó. Y mis hermanos, qué bueno que nosotros meditemos hoy en estos versículos. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Dios en la época de Jeremías? Lamentablemente, el estado espiritual del pueblo de Dios estaba en un estado deplorable.
Se habían apartado de Dios, del Dios que los había libertado del yugo de Egipto. Recordemos que Dios los liberó con gran despliegue de poder y los hizo nación. Y esa nación tenía el propósito de reflejar la gloria del Dios que los había libertado. Ese propósito, con el pasar del tiempo, se extravió. Y ellos empezaron a vivir de otra manera. Y esa nación empezó a perder su propósito, así como esa vasija se empezó a perder en las manos del alfarero. ¿Qué usó Dios para darle un mensaje al profeta Jeremías? Según lo que leímos en los primeros 3 versículos, Dios le dice al profeta que vaya a la casa del alfarero y que allí le hablaría. Dios usó a un alfarero trabajando en el torno para hablarle a su siervo. ¿Qué pasó con la vasija que el alfarero estaba formando? El versículo 4 nos dice, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Definitivamente, Dios tenía un plan con su pueblo. Pero así como vemos, este alfarero quería hacer una vasija, sin embargo, esa vasija se echó a perder. ¿Qué mensaje entonces quería darle Dios a Jeremías a través de esta cita en la casa del alfarero? Leamos juntos versículos 5 y 6. Dice, después el Señor me dio este mensaje. ¿Después de qué? Después de que Él lo llevó a casa del alfarero para que observara lo que pasaba allí. Y dice, después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Qué poderoso mensaje que Dios le dio a Jeremías a través de esa experiencia. Y sabes una cosa, a través de este mensaje yo encuentro varios aspectos que me llaman la atención. El primero es que Dios nos puede hablar a través de la vida diaria. Que Dios nos puede hablar a través de lo cotidiano. Las experiencias que tú y yo vivimos en nuestro diario vivir también puede ser un instrumento mediante el cual Dios nos está hablando algo. Recuerda que lo que Dios usó para hablarle a Jeremías, esta profecía, lo hizo a través de llevarlo a la casa de un alfarero y allí Dios le habló. A veces nosotros vemos cosas en la naturaleza, vemos cosas en nuestros hijos, vemos cosas en la salud, vemos cosas en las noticias y todas estas cosas de alguna manera pueden ser un instrumento mediante el cual Dios también está hablando a nuestra conciencia. Dios también nos habla a través de la vida diaria, mis hermanos. No le pongamos tanta mística a las cosas. Dios también nos habla a través de las circunstancias, de lo que vivimos. Y debemos también tratar de entender, tratar de esforzarnos en poder ser personas que nos esforzamos en entender qué es lo que Dios nos está queriendo decir a través de las circunstancias. También puedo ver que no hay persona que se escape de las manos del alfarero divino. Las manos de Dios, mis hermanos, tienen poder para moldear a cualquier persona. No hay vasija, no hay persona que se pueda escapar de las manos soberanas de Dios. Todas las personas están al alcance de Dios. Todos los corazones, todas las mentes, todas las vidas están siendo barro en las manos de Dios y Él puede hacer lo que Él quiera con cada una de esas vasijas que somos nosotros. No hay persona que escape, por más que tenga un apellido, por más que sea de humilde condición, por más que tenga una gran familia, por más que no la tenga. Es decir, no hay persona que se escape a las manos de Dios. Ni tú ni yo nos podemos escapar
de que Dios desee obrar algo en nosotros. Las manos de Dios tienen poder de moldearnos a la forma en la que Él lo desee. Todos los hombres, todos sin excepción, son tratables en las manos de Dios, así como el barro lo es en las manos de un alfarero. Mira por ejemplo lo que dice 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 8. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice, el Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los principales y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. Como te das cuenta, este es uno de varios versículos que nos permiten ver que como barro en sus manos Dios puede hacer lo que quiera con las personas. Ni tú ni yo nos podemos escapar a que las manos soberanas de Dios nos moldeen. Bien sea que si nos exaltamos, Dios puede humillarnos. O bien sea que nos humillemos, Dios puede exaltarnos. Pero no hay persona que se escape a las manos de Dios que moldean al hombre. La tercera cosa que yo veo en este mensaje de Dios a Jeremías es que hay algo precioso. Y es que si queremos que Dios haga una vasija para su gloria, la base de ello debe ser el arrepentimiento genuino. Dios desea obrar en nosotros para edificar, para hacer algo glorioso en nuestra vida, algo que le dé gloria a Dios. Pero la base para que nosotros seamos moldeables en ese propósito es nuestro arrepentimiento. Necesitamos el arrepentimiento. Necesitamos darle la espalda al pecado. Necesitamos abandonar todo aquello que desdibuja la obra de Dios en nuestra vida. Necesitamos entender que esa base para que Dios haga su obra es el arrepentimiento. Dios busca que la humanidad se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Como lo vimos en los primeros versículos, dice en el versículo 4, dice que esa vasija que el alfarero estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. A veces, como lo dije en la introducción, nosotros estamos caminando buscando el propósito de Dios, pero a veces empezamos a desviarnos, a veces empezamos a hacer las cosas como Dios no quiere. Y es muy semejante a lo que describe el versículo 4, de cómo Dios está trabajando en nosotros como esa vasija y de repente esa vasija se echa a perder y por eso Dios comienza de nuevo. Mis hermanos, la base para que Dios haga su obra en nosotros es el arrepentimiento. Si en nuestra vida no hay arrepentimiento, mis hermanos, nunca estaremos en el torno de Dios donde Él está haciendo esa obra gloriosa. Si nosotros no entendemos que sin santidad nadie verá al Señor, si nosotros queremos seguir viviendo de una manera que no le agrada a Dios, entonces no esperemos que Dios haga una vasija para la gloria de Él. Necesitamos entender en esta noche que la base para que Dios haga su obra en nuestra vida es de nuestro arrepentimiento. Tú y yo necesitamos arrepentirnos. ¿Cada cuánto te arrepientes? ¿Cada cuánto estás tú confesando tus pecados al Señor? ¿Pides perdón a las personas que ofendes? ¿Cada cuánto estás tú negándote al pecado, dándole la espalda al pecado? Porque ahí es donde Dios empieza a trabajar en su torno, empieza a moldearnos. Mira lo que dice el versículo 7, ahí en Jeremías 18. Dice, si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, paremos ahí. ¿Te das cuenta que cuando hay una nación o un reino, o pongámoslo en el término personal, cuando hay alguna persona que persiste
en vivir a la manera que desea sin tener en cuenta a Dios, entonces Dios le da una advertencia a esa persona, a esa familia, a esa ciudad o a ese país. Porque dice en ese versículo 7, si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino. Fíjate, insisto, no hay ni siquiera una nación que se pueda escapar a las manos soberanas de Dios. Sin embargo, nosotros debemos tener cuidado porque Dios nos libertó para hacer su iglesia. Pero si decidimos vivir a nuestra manera, Dios puede tratar con nuestra rebeldía. Acuérdate lo que dice el libro de Hebreos. Dios al hijo que ama, a ese disciplina. Cuando nosotros estamos buscando otros caminos que no son agradables a Dios, entonces Dios empezará a tratarnos con disciplina divina. Debemos ver que así como Dios le advirtió a su pueblo acerca de su rebeldía, también Dios nos advierte a nosotros. Debemos saber que Dios nos advierte que por más que Él nos ame, no será tolerante con aquellos que persistan en vivir en pecado. Pero mire la gracia de Dios. Vayamos al versículo 8. Pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Ahí está la misericordia de Dios. Cuando Dios nos tiene en su torno y entonces Él se da cuenta que hay arrepentimiento en nuestro corazón, sabiendo que hemos hecho lo malo, pero hay arrepentimiento, entonces dice el versículo 8 que no la destruirá como Él lo había planeado. Hay un juicio determinado de parte de Dios para la humanidad que no se arrepienta. Pero qué importante, porque aquí dice el versículo 8, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos. Ese es el arrepentimiento, renunciar a los malos caminos. Si hacemos eso, dice el Señor, no la destruiré como lo había planeado. Ahí está la gracia de Dios. El alfarero divino hará una nueva vasija con todos aquellos que se arrepientan de sus pecados. El alfarero divino hará una nueva obra, hará una nueva vida, dará una nueva oportunidad, dará esperanza a aquel que la había perdido, dará paz a aquel que estaba turbado, dará sentido de vida a aquel que lo había perdido. Pero para eso se requiere entonces renunciar a los malos caminos. Si te arrepientes, estarás en el mejor lugar, que es el torno de Dios, donde sus manos divinas le darán forma a tu existencia. Sabes, solo en las manos de Dios nuestra vida adquiere sentido y verdadero propósito. Cuando estamos en las manos del alfarero divino, nuestra vida adquiere verdadero propósito. Pero el pecado echa a perder las vidas. Recuerda eso. Sin embargo, la gracia restaura a quienes se arrepienten. Otra cosa que encuentro aquí, y quiero que leas conmigo versículos 9 y 10 ahí en Jeremías. Dice, y si alguno que plantare y edificare a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Voy a volverlo a leer. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no le bendeciré como dije que lo haría. El último pensamiento que quiero compartirles acerca del mensaje de Dios a Jeremías es que la vasija a la cual Dios le ha dado la oportunidad de ser restaurada debe perseverar en el propósito de Dios. Debe perseverar en el propósito de Dios. Si tú te das cuenta en los versículos 9 y 10 que acabamos de leer,
Nos habla de que Dios anuncia que le plantaría, que le edificaría, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecer a Dios, no la bendecirá como dijo que lo haría. Es importante, mis hermanos, que entendamos que una vez estamos en el torno de Dios, de su restauración, Dios nos da promesas. Dios tiene promesas para aquellos que se arrepienten y buscan salvación a través de Jesucristo. Sin embargo, acuérdate de esto, porque la Biblia es clara. Si después nos negamos a hacer lo malo y a obedecer a Dios, las bendiciones empezarán a desaparecer. Las bendiciones empezarán a diluirse. Por eso es tan importante que como vasijas restauradas, perseveremos en el propósito de Dios. Perseveremos. Persevera, querido hermano, querida hermana, persevera en el propósito de Dios. Porque ahí es donde Dios dice que ahí tú vas a ser bendecido. Cuando tú buscas el propósito de Dios, ahí es donde Dios envía su bendición, su bendición que es maravillosa. Dios puede bendecir naciones enteras. Nos lo ha demostrado con el pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto. Dios puede bendecir familias, Dios puede bendecir personas. Así que no tengas en poco el poder que Dios tiene para bendecir, pero no echemos a la basura la bendición de Dios. Tal vez buscando otros propósitos. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces para nosotros? Si el propósito del pueblo de Israel después de ser liberado de la esclavitud de Egipto era que ellos reflejaran la gloria de Dios siendo una nación a través de sus normas, sus leyes, su adoración, que todo lo que hicieran reflejara la gloria de Dios, ¿cuál entonces debe ser el propósito para nosotros en este tiempo? Mira lo que dice Romanos 8, 28, 29. Romanos 8, 28, 29. Dice la escritura, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Ahí está el propósito de Dios. Ahí está el propósito de Dios para ti y para mí. Este es el propósito que tú y yo debemos buscar todos los días de nuestra vida. Según Romanos 8, 28 y 29, dice que Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Tu propósito, mi propósito, es llegar a ser como Jesucristo, llegar a la estatura del varón perfecto, que podamos imitarlo, que podamos crecer por medio de Él, que a través de Jesús podamos seguir creciendo y agradarle al Señor. Y este es el propósito primario que Dios tiene para su iglesia en este tiempo. Y ese es el propósito que tú y yo debemos buscar con todas nuestras fuerzas, porque para ello fuimos salvados. Por la gracia de Dios, somos llamados para que ese propósito se cumpla. Dios quiere que ese propósito se cumpla en tu vida, en la mía. Y así como tú te das cuenta cómo Dios, en este capítulo 18 de Jeremías, le está hablando al pueblo de Dios por medio del profeta de cómo ese propósito se quiso echar a perder, pero dice que Dios puede hacer una vasija nueva. De la misma manera, el Evangelio de Jesucristo le permite a la humanidad que está destruida, hecha pedazos como vasijas de barro que han sido quebradas, Dios le permite al hombre, por medio del Evangelio, volver a ser restaurados para la gloria de Dios. Dice 2 Corintios 4, versos 6 al 7, lo siguiente. 2 Corintios 4, versos 6 al 7. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo.
Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Mis hermanos, por medio de Jesucristo, aquellas vasijas de barro son llenadas con la gloria de Dios. Dios coloca su Santo Espíritu para que podamos cumplir con el propósito de ser vasijas que lleven la gloria de Dios en sus vidas. Dios espera que cada vasija en la que Él ha colocado su presencia cumpla el propósito de ser hecho a la imagen de Jesucristo. Las vasijas en el Nuevo Testamento, las vasijas en el Nuevo Pacto son las personas. Y la gloria que llevan es la gloria de Jesucristo. La luz que Dios nos ha dado es para que podamos contemplar a Cristo y así conocer la gloria de Dios. Mis hermanos, mientras nosotros más contemplemos a Jesucristo, mientras más busquemos imitarlo, mientras más busquemos ser como Él, amarlo, servirle, déjame decirte que más seremos llenos de la gloria de Dios. Jesús es el gran revelador de la gloria de Dios. Y nosotros como vasijas fuimos hechos para que esa gloria estuviera en nosotros. La gloria de Jesucristo. La gloria de Jesucristo. Tal vez hoy tú estás pasando por el torno de Dios. Tal vez te preguntas el porqué de algunas cosas que pasan en tu vida. Pero qué bueno que hoy puedas entender que estás siendo moldeado por las manos del alfarero. Que Dios está formando en ti a Jesucristo. Que Dios quiere que Jesús sea lo que se vea en tu vida, su gloria. Y por eso, como vasija de barro, te está formando para que ese tesoro divino esté en ti. Como vasija de barro, ¿en qué estado te encuentras hoy? ¿Eres consciente de que fuiste creado para la gloria de Dios? Recuerda que Dios tiene un propósito para ti. ¿Lo estás buscando? ¿Estás buscando el propósito de Dios hoy y siempre? Y recuerda, no importa cuán deforme esté tu vida, si te arrepientes, serás restaurado por las manos del alfarero divino. Vuelve a Él, porque solo en las manos de Dios hay restauración verdadera. Solo en las manos de Dios hay plenitud de vida. Él es el único que puede moldearnos como el alfarero moldea el barro. ¿Quieres ver cambios reales en tu vida? Pídele al alfarero divino que los haga en su voluntad. Él sabe muy bien lo que hace. Pídele al Señor que haga su obra en tu vida. Tal vez tú has venido luchando con alguna debilidad, con algo de tu carácter, con algún temor, con alguna culpa, con alguna debilidad. Pídele al alfarero divino que obre en ti, así como este alfarero hizo esa obra en esa vasija de barro. Vamos a orar. Señor, en esta noche queremos darte muchas gracias por darnos la bendición de poder entender que somos barro en tus manos, Señor. Padre, gracias porque también entiendo, Señor, en estos versos, la forma en la que tú puedes usar la cotidianidad. Porque tú llamaste al profeta Jeremías a que fuera algo cotidiano, que fuera a la casa de un alfarero, a ver cómo hacía una vasija. Gracias porque tú nos hablas también a través de la vida diaria. Muchas veces cuando meditamos, cuando vamos en un transporte, cuando estamos en nuestra cama descansando, tú también nos hablas a través de la vida diaria. Ayúdanos a aprender también aquellas cosas que tú nos quieres decir, que podamos ser sensibles a lo que tú nos quieres hablar, Señor. Padre, también en esta noche te damos gracias porque tú eres quien haces esa obra en nuestra vida, Señor. Y hoy, Dios mío, queremos reconocer que te necesitamos como el barro necesita al alfarero para que le dé la forma adecuada. Señor,
Gracias porque a través de Jesucristo somos moldeados para que seamos una vasija donde tú puedas depositar el tesoro de tu presencia. Gracias, Señor, pero hoy tú nos llamas al arrepentimiento, Señor, porque tú dices, bien lo dijiste, Señor, en estos versos, que si ese pueblo al cual tú ya habías dado una sentencia, una advertencia, que lo destruiría, se arrepentía, dice que tú no harías lo que habías dicho. Por eso, Señor, ayúdanos a ver lo precioso y lo importante que es tener arrepentimiento real y genuino para contigo, Padre. Señor, queremos estar en el torno donde tú haces tu obra. A pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, sigue haciendo tu obra, Señor. Sigue haciendo tu obra en nuestras vidas, Padre. Lo necesitamos. Bendice a mis hermanos, sus familias. Señor, tú conoces también a aquellas personas que se han echado a perder de alguna manera. Padre, recógelas en tu misericordia y haz una obra nueva en sus vidas. Aquellos que fallaron, tú les dejas ver a través de esta historia cómo tú puedes hacer una nueva vasija con ellos para su gloria, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas. Porque si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasan, pero todas son hechas nuevas, Señor. Gracias también te damos por darnos el privilegio de poder llevar la gloriosa presencia de Dios en nosotros. Gracias, Señor, porque nos has hecho vasijas de barro en las cuales tu presencia está, Señor. Gracias porque también hoy hemos aprendido, Señor, lo importante que es contemplar a tu Hijo para así ser llenos de tu gloria, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo en las Escrituras. Queremos obedecerle, queremos imitarle para ser llenos de tu gloria, Padre bueno. Gracias te damos por esta reflexión de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, muchas gracias por su compañía. Gracias por meditar juntos en esta porción de la palabra tan bella, es una de las que más me gusta. Y qué bueno entender que somos ese barro en las manos de Dios. Dios puede cambiarte, Dios puede cambiarme, Dios puede cambiar a ese familiar, Dios puede cambiar a ese vecino, Dios puede cambiar nuestra nación. Pongamos nuestra esperanza en el alfarero divino. Mis hermanos, buena noche y Dios, si Dios lo permite, los adultos nos vemos mañana a las 6:30 y el domingo les esperamos. Dios les bendiga, una buena noche, bendiciones.